Lo que no dice la lección como una contribución a la misma, creciendo en nuestra relación con Dios, arrepentimiento y perdón. Lección 10. Antes del versículo de memoria, 1 de Juan 1.9, el apóstol Juan nos muestra primero el propósito de su testificación, que es la comunión. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al igual que vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17.3. Esta es la secuencia, el orden. También en el capítulo 13 del mismo libro dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Luego establece que Dios no tiene en ninguna forma y manera relación con las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Desde que se halló maldad en él, Lucifer fue arrojado a la tierra para ser confinado hasta el día del juicio, y ya ha sido enjuiciado y condenado. La vida nuestra consta de 24 horas y el tiempo pasa inexorablemente, no hace pausa ni se detiene. Así es que lo mejor que podemos hacer es administrarlos, planeando nuestra vida. Planear es una determinación preconcebida y documentada de cómo usar el tiempo, por lo cual prohibido procrastinar. Planear es el manejo de la distancia que hay entre la concepción y el objetivo o destino, por lo cual no incluyas en tu plan entretenimiento ni distracción. Planear es tomar control de tu futuro. Y continúa el apóstol Juan diciendo en el verso 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La palabra en griego para limpia es catarizo, que uno de sus significados es en relación al leproso, que su limpieza y purificación era con el propósito de reconciliarlo con Jehová. En el Antiguo Testamento este tipo de limpieza, de purificación, estaba relacionado con el día de la expiación. Dice: esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Levítico 16, verso 34. No está hablando de la sangre del primer compartimento, del sacrificio continuo, la cual esa sangre, pecados perdonados, era asperjada hacia el lugar santísimo, si no está hablando del sacrificio en el día de la expiación, específicamente remisión. La sangre que purificaba el santuario de toda inmundicia, los pecados perdonados, eran desarraigados, transferidos al macho cabrío Azazel, y así el pueblo era declarado justo por un solo día. Concuerda esto con lo escrito por el profeta Daniel, cuando dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Daniel 9, verso 24. Pero Dios reformó su sistema de sacrificios mediante un solo y único mejor sacrificio. Hebreos 9, verso 10. Estableciendo en la eternidad, antes de que trajera a la existencia lo que no existía, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, verso 20. Elohim determinó en la eternidad crear hijos, y así se constituyó en Elohim Padre. Salmos 82, verso 6.
también en la eternidad determinó la muerte de su Hijo, 1 de Pedro 1, verso 19, y se constituye así en Elohim Hijo. Dios, Elohim, no ha escatimado nada para rescatarnos y volvamos a ser hijos. No ha escatimado nada para restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída. ¿Y qué perdimos? Santidad, dominio y Edén. Jesucristo es enviado con solo y único objetivo y propósito. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. He aquí el propósito de la muerte del Señor Jesucristo, enviar al Espíritu Santo. Al igual que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es enviado con un objetivo y propósito. El objetivo del Espíritu Santo es establecer agape, amor, en nuestras vidas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si es fruto, antes de ser fruto, ¿qué es? Es árbol. Antes de ser árbol, ¿qué es? Es planta. Antes de ser planta, ¿qué es? Es plántula. Antes de ser plántula, ¿qué es? Es semilla. Agape, amor, es producto de solo y única relación con el Espíritu Santo. Para iniciar esta relación tiene que hacerse una petición, pero tiene que ser personal. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará el Espíritu Santo si se lo pidiereis? ¿Cuándo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? Recibieron el Espíritu Santo al atardecer de uno de los sábados. Esta es la traducción literal del original griego. Y como fue tarde aquel día, uno de los sábados, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz tengáis. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz tengáis. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid del Espíritu Santo. La palabra sopló usa el verbo griego enefisesen, una conjugación del verbo raíz enfisao, que significa soplar, infundir. Para ser enfisao, infundir, soplar, el objetivo tiene que estar cerca, por lo cual le sopló a cada uno, individualmente. La primera directiva, redarguir. Esta palabra es proveniente del latín redargugere. Se define con frecuencia de forma escueta como convertir el argumento contra quien lo hace. Sin embargo, su significado es mucho más rico y completo que una simple refutación. Implica no solo contradecir un argumento, sino desmontarlo, evidenciar sus falacias y en última instancia volverlo contra su proponente, demostrando su inconsistencia o falta de fundamento. El origen latino de la palabra de redarguere, es un prefijo que indica repetición o intensidad, y arguere, argumentar, probar, nos da una pista sobre su significado profundo. No se trata simplemente de negar una afirmación, sino de argumentar,
en contra con fuerza, rebatiendo punto por punto y exponiendo las debilidades del razonamiento original. Esta acción implica un proceso más elaborado que una simple contradicción, requiriendo un análisis cuidadoso del argumento contrario y una respuesta estratégica. Dice también, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo redarguirá al mundo. Pareciera que no se refiere a nosotros, que creemos que ya no somos del mundo, pero el Padre no se equivoca al enviarlo para relacionarnos con Él. Por ejemplo, cuando dice el Señor Jesucristo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién era el mundo en esos momentos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, su propia iglesia, su propia gente. Redarguirá al mundo de pecado. Parcialidad es muy común entre nosotros. Está basado en nuestros sentimientos, preferencias y en nuestra opinión. La Biblia le llama hacer acepción de personas y según Santiago es pecado y se transgrede la ley. En el relato del paralítico que es bajado por el techo, dice, al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Recuerden, Jesucristo perdona pecados. Veremos ahora el arrepentimiento de Judas Iscariote, que al ver que Jesucristo es condenado, devuelve las 30 monedas de plata a los sacerdotes y ancianos, arrepentido, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Esta declaración indica dos cosas. La primera, he pecado, nos dice de Judas, un fariseo religioso que quiere perdón. Segundo, entregando sangre inocente indica para él, Jesucristo no es Dios, es un simple hombre sin ningún poder. Allá tú indica que los sacerdotes le niegan el medio para ser perdonado, un sacrificio. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La palabra arrepiéntanse, mencionada por Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, en relación al reino de los cielos que se ha acercado, es en griego metanoeite, de la raíz metanoeo, que significa cambiar de modo de pensar. El reino exige arrepentimiento de este tipo. ¿Cuál es la señal inequívoca de que el fin viene? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Será relevante este mensaje? En el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás. La gente de Nínive sí cambió de vida al mensaje de Jonás, pero esa generación, y ahora nosotros, oyendo el mensaje del Señor, no cambia, y Él, Jesucristo, es mayor que Jonás. Dice la hermana White en El deseado de todas las gentes, edición 1955, capítulo 73. No
turbe vuestro corazón. La página 617 desde el último párrafo. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Es decir, si no pedimos al Padre el Espíritu Santo como agente regenerador, en vano murió Jesucristo. Esto es gracia divina, celestial, suficiente para ser restaurados en nosotros lo que perdimos. ¿Y qué perdimos? Santidad. Dios en nosotros, dominio, reino, Edén, vivir en su presencia. Dos promesas nos han sido hechas, tanto el Padre como el Hijo. De esas dos, ¿cuál se debe de cumplir primero? Dice el Hijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por esta promesa podemos concluir que se debe de cumplir primero la del Padre. Y la promesa del Padre no es Génesis 3:15. Nosotros inferimos que es la promesa de un Salvador, pero le está hablando a Satanás, y la promesa para él es que su Hijo Jesucristo va a venir en carne. ¿Y cómo se viene en carne? Naciendo. Mi Hijo va a nacer, va a venir a deshacer tus obras, a enjuiciarte y a condenarte. Ahora, a continuación, la promesa del Padre a nosotros. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es la razón por la cual son bautizados? ¿Cuál es el propósito de ser bautizados por el Espíritu Santo? Dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bautizados por el Espíritu Santo es estar listos para ser llevados. Pero mientras llega el día postrero, caminaremos en su presencia. Testificaremos del Señor Jesucristo, porque hemos recibido poder, dunamis, para hacerlo. Y ya no estaremos restringidos a nuestro entorno, a nuestra propia gente, a nuestra propia iglesia, sino hasta lo último de la tierra. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.